Seguimos avanzando cuando son las 9 de la mañana con 1 minuto 30 segundos en Buenos Días Región. Luego de haber dado un rápido vistazo a lo que está aconteciendo en Magallanes, Chile y el mundo, de haber dialogado con la presidenta de la Comisión Salud del Senado de la República, la magallánica Carolina Goich, estamos ya estableciendo un nuevo contacto para hablar de la situación país, pero antes, lo decíamos con Carolina al pasar, reiterar lo que nos había anticipado también el Seremi de Salud de la conversación del día de ayer, que las comunas de Río Verde, Primavera y Porvenir avanzarán a partir del próximo jueves a la fase 4 en el plan paso a paso. Vale decir, podrán disfrutar en Río Verde, Primavera y Porvenir también de los fines de semana. Nosotros continuamos de igual manera, trabajando de lunes a viernes y descansando entre 4 paredes el fin de semana, aunque el calor, por ejemplo, de los 27 grados, día magnífico del día sábado, nos hubiera invitado a una tarde campestre, a una tarde en la playa junto a la costanera y a las aguas del estrecho de Magallanes. Y tengo en la línea como invitado en esta oportunidad a un parlamentario, a un diputado que es del área metropolitana, pero que ha estado trabajando en la región de Magallanes, sabe lo que es vivir en Magallanes, conoce a sus gentes, conoce a su idiosincrasia. Se trata de Gonzalo Winter Echeverry, joven diputado, 30 y tantos años, ¿no? 33, 34 años, del distrito 10 de el área metropolitana. Es militante de Convergencia Social, por lo tanto militante del Frente Amplio. Y le damos la bienvenida a nuestro querido diputado Gonzalo Winter. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto de saludarte. Gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Buenos días, Vladimiro. ¿Cómo estás? Buenos días a toda la región de Magallanes y la Antártica chilena. Como tú muy bien mencionabas en la presentación, yo viví en esa región, así es que tengo amigos, amigas, amores, adversarios, enemigos, de todo en la región. Yo diría, lindos recuerdos. Yo diría, Gonzalo, quedémonos más con los adversarios que con los enemigos, ¿no? Tratemos definitivamente que en la política tengamos adversarios y no enemigos, porque para no, es una sí, forma de decir, ¿no? Sí, no, sí, es una forma de decir. Te entiendo, Gonzalo. Gonzalo, ¿tuviste la oportunidad de escuchar, de ver o de leer finalmente las reflexiones, las declaraciones vertidas en el día de ayer en el informativo central del Canal 13 por parte del presidente de la República, donde habló de la extensión de la ley de catástrofe en sí, Chile, ¿verdad? Habló de la necesidad imperiosa de que el Senado discuta y vote la reforma previsional, donde comprometió 2 puntos adicionales por parte del Estado, donde también informó a la ciudadanía que definitivamente las elecciones programadas inicialmente para el 11 de abril serán en 2 etapas, 10 y 11 de abril, dado a la pandemia. Quiero conocer tu mirada respecto a estos acontecimientos, partiendo por la prolongación de 6 meses del estado de emergencia. A ver, yo iría por parte. Con respecto al estado de emergencia, hay que tener en cuenta que para poder prolongarlo, ya cumplió 1 año el estado de emergencia. Así es. Por lo tanto, la prolongación, para que la gente lo sepa, requiere de la aprobación del Congreso. A mi modo de entender, solo para pasar el aviso constituyente, el estado de catástrofe, para extenderlo 3 meses, debería necesitar la aprobación del Congreso, no 1 año. O sea, imagínense, 1 año, durante todo 1 año, un presidente puede estar en una situación de excepcionalidad sin consultar al Congreso. Para que la gente lo entienda, esto es bastante relevante, porque de alguna forma los estados de catástrofe también le dan atribuciones a los presidentes que no tienen en situaciones regulares y normales. Ahora, yo tengo una mirada crítica con respecto al estado de emergencia, y tengo una mirada crítica con respecto a lo que significa específicamente el toque de queda, ¿ya? Yo no soy, como muchas veces creo que la izquierda se ha puesto un poquito extremadamente radical con respecto a que nadie puede salir nunca jamás, las penas del infierno al que sale, etcétera, porque yo creo que hay un error en el discurso cuando se dice la vida
o la economía, por ejemplo. La vida o la fiesta. Creo que de alguna forma la vida lleva economía, ¿ya? Entonces no poder salir de la casa también puede significar no comer. Y en ese sentido me gusta analizar esto desde el punto de vista más o menos frío, más o menos técnico, y no acalorado y en bandos. Yo específicamente con respecto al toque de queda en nocturno, soy completamente escéptico de sus efectos. Creo que lo que significa para la población que durante un año ningún habitante de la República pueda circular por el territorio nacional de noche sin tener que pedir un permiso especial y sin tener que enfrentarse a militares vigilando las calles, siendo que 3 horas después tiene que subirse, al menos en Santiago, a un microbús absolutamente repleto de gente que le respira en la cara, en donde está 3 o 4 horas haciendo transbordo, además, porque aquí en Santiago uno toma una micro, pero para llegar al trabajo se tiene que después tomar otra o abordar el metro, cae en el absurdo, y a mí me da la impresión a veces de que lo del toque de queda puede tener que ver con tener a la población un poco más controlada. Bueno, eso en cuanto al toque de queda, pero a lo mejor, porque esto tiene que discutirse, tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional, bien tú lo recordabas, antes lo habíamos platicado también con la senadora Carolina Goich, esto, ¿no?, de que tendrá que pasar por el Congreso Nacional. ¿Se puede hacer algún tipo de modificaciones? ¿Se podría extender el estado de catástrofe, pero terminando con el toque de queda, por ejemplo? Yo creo que lo que pasa es que el presidente todavía no envía la extensión del estado de catástrofe, para que la gente lo entienda, se tramita igual que un proyecto de ley, ¿ya? A mí nunca me ha tocado tramitarlo porque es mi primer periodo en el Congreso y no he vivido catástrofes, pero habría que ver cuáles son las características específicas y qué es lo que se quiere extender. Si fuese en esas circunstancias que pone usted, Vladimiro, en palabras del presidente, yo estaría dispuesto a estudiarlo. Si incluye la extensión del toque de queda ad infinitum, yo no contaría con mi voto, digamos. Creo que no contaría en general con el voto del Frente Amplio. La verdad es que todavía está en terreno de nadie la manera y cómo se va a votar el próximo día 11 de abril, porque ayer el presidente de la República más anticipó su voluntad de que el acto eleccionario, debido a la pandemia, al COVID-19, se realice en 2 etapas. Ya se habían levantado algunas voces respecto a aquello, una etapa el día sábado, otra etapa el día domingo. No está claro la manera como se distribuirían los chilenos para ir a votar en 2 jornadas. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre el particular de las votaciones o las votaciones, digo, porque son varias, ¿no? Gobernador regional, claro, alcaldes, concejales, constitucionalistas, ¿no? Claro. Aprovechemos de recordarle a la gente que el 11 de abril se elige alcalde y concejales, lo cual esta vez también, perdón que pase que haga el paréntesis, pero yo creo que hay que aprovechar siempre para recordar, lo cual esta vez para alcalde y concejales también hay una novedad, porque por primera vez en la historia los alcaldes y los concejales tienen un límite a las reelecciones. Por lo tanto, nadie que lleve más de 12 años de alcalde y nadie que lleve más de 12 años de concejal puede postular. En el caso de Punta Arenas me da la impresión de que no hay nadie actualmente en esa situación. El alcalde está en su primer periodo. Pero también se da la novedad de que por primera vez en la historia vamos a elegir al gobernador regional. Eso quizá para los santiaguinos no es tan sentido, porque el gobernador, la idea de región en Santiago es algo muy amplio que no se percibe bien en el día a día, pero en regiones como Magallanes, en donde están los auditores de Radio Polar, elegir al gobernador regional es algo completamente distinto a tener un intendente designado por el presidente de la República. Y además, ese día 11 de abril también vamos a elegir al convencional constituyente, que es quien nos va a representar en la convención constitucional por primera vez, ya que por primera vez en la historia Chile va a escribir una constitución de manera democrática. A ver, es cierto que la votación va a ser muy distinta a la de octubre, en el sentido de que va a ser muy compleja. En octubre uno miraba y decía apruebo o rechazo, nada más. Y eso era muy sencillo, porque además las campañas eran pegajosas, ¿cierto? Apruebo, la otra decía rechazo. En cambio, en la elección que viene vamos a tener 4 papeletas, y en las 4 papeletas va a haber muchos nombres. En el caso de alcalde va a haber menos, ¿cierto? En el caso de Punta Arenas van a tener a Radonich, al gran concejal Arturo Díaz, aprovecho de hacer publicidad, y al profesor Legaza. Pero, por ejemplo, en Constituyente, aquí en mi distrito, hay 78 candidatos que lograron pasar por el sedazo del CERVEL. 78 candidatos.
Para concejales yo creo que van a haber 50 por comuna, al menos en mi distrito, por lo tanto va a ser una elección muy compleja, muy larga, y con las medidas sanitarias eso puede generar aglomeración. De 1 minuto se pasa a 4, ¿no? Según los estudios realizados por el CERVEL. Yo tengo dudas de ese estudio. Se lo he escuchado a las personas del CERVEL, se lo escuché a los consejeros, pero lo encuentro raro. Lo encuentro raro porque a mí me da la impresión de que entre votar apruebo y rechazo versus elegir un alcalde, elegir un concejal de 50, elegir un convencional constituyente de 80, ¿cierto? Y elegir un gobernador regional de 3, 4 o 5, me da la impresión de que es más la proporción. O sea, no me parece que sea el cuádruple de complejo, sino que me parece que es 8, 9 veces más complejo, pero no he hecho el estudio. ¿Qué opino yo del tema de los 2 días? Hay algunos que han dicho que es inaceptable porque van a resguardar los militares las papeletas ya votadas. Yo creo que eso es un argumento un poquitito ad hoc. A ver, perdón Gonzalo, pero sí, para aclarar bien, no es que vayan a guardar los militares, van a custodiar los recintos donde están los votos y van a permanecer los vocales, el presidente de mesa y los apoderados de los partidos. Así es. O sea, es el proyecto que está anunciando el gobierno, pero que todavía no llega a la Cámara, por lo tanto todavía no lo hemos podido estudiar en profundidad. Solo quería aclarar a la gente que dice que tiene un rechazo hacia que los militares puedan cuidar los votos, que los militares cuidan los materiales de la votación desde el día jueves en todas las elecciones que hemos tenido, al menos desde 1990 hasta la fecha, y en general nadie se ha quejado. No ha habido ninguna digamos, denuncia al respecto. Pero también aclarar que esta discusión, parte de lo complicado de esta discusión, es que el sistema electoral chileno funciona bien. Quizás es de las pocas cosas en Chile que realmente todos podemos decir que funcionan bien. Entonces está el temor, ¿cierto?, de echarla a perder. Yo creo que si habilitamos los 2 días, yo no me niego a priori. He visto muchos políticos, sobre todo de mi sector, que han dicho, no, por ningún motivo, esto se presta para el fraude, etcétera. Yo creo que tenemos un problema con la pandemia y que hay que solucionarlo, estoy dispuesto a estudiarlo. Encuentro complejo los 2 días, sí, agregaría 2 cosas. Una, que si van a ser 2 días, que no sea un llamado general a todo el mundo para los 2 días, sino que haya votación separada. Es decir, que por ejemplo sea el sábado en la mañana para los electrodependientes, los adultos mayores, qué sé yo, las personas que han estado con COVID o algo por el estilo, para que haya una distribución real de las personas y no que las aglomeraciones se generen igual en los momentos peak o en los momentos más deseables. Y segundo, que una idea que yo le quiero proponer al gobierno, que se hace en muchos países, pero en muchos países, es que se agregue la foto. ¿Qué significa que se agregue la foto? Que en muchos países del mundo, en la papeleta, aparece además una foto pequeñita del candidato junto a su nombre. Es decir, son cuadrados, ¿cierto? En donde está la cara, el nombre y la rayita. ¿Por qué eso es útil? Porque es para mucha gente que no es buena lectora, por decirlo de alguna forma, es más fácil ubicar a su candidato mirando una serie de caras que buscando el nombre por escrito. Y eso en Chile nunca se ha estudiado, nunca nadie lo ha propuesto, y yo creo que nos puede ahorrar tiempo. Estamos dialogando en Buenos Días Región con el parlamentario, con el diputado por el distrito 10 del área metropolitana, Gonzalo Binder. Conoce Magallanes en profundidad, pero yo lo quiero llevar a otro tema, al Frente Amplio. El Frente Amplio, hemos visto encuestas estos días, ¿no? Y se mantiene Lavín, Giles, Jadwe, Lavín, Jadwe, Giles, y no aparece nadie, porque no tienen candidato, ningún militante del Frente Amplio. Ya se bajó, se esperó a Beatriz Sánchez, la Bea optó otro camino, el camino de ser candidata por la Convención Constituyente, también por el área metropolitana, por el Gran Santiago, y el Frente Amplio hasta el momento no tiene candidato, no tiene nombre que levantar. Sin embargo, desde hace ya algún tiempo ha ido creciendo y tomando cuerpo un rumor, una idea que se puede estar transformando ya en convicción de un gran sector de quienes militan en el Frente Amplio. El otro día escuchaba a Giorgio Jackson, que es de
Revolución Democrática. Revolución Democrática. Bueno, él cesa sus actividades políticas por el momento, se dedicará al estudio, pero planteó de que quien reunía todos los perfiles para ser candidato a la presidencia de la República en representación del Frente Amplio es el diputado por Magallanes, Gabriel Boric. Gabriel no ha emitido pronunciamiento sobre el particular. ¿Cuál es tu opinión, Gonzalo, sobre Gabriel Boric como carta posible a levantar como candidato a la presidencia de la República? Yo, Vladimiro, quizá algunos van a pensar que voy a estar rehuyendo la pregunta, pero yo creo que no lo voy a hacer, sino que voy a hacer verdad de profundizar la discusión que estamos dando, que en el fondo no es una discusión acerca de la persona de Gabriel Boric, sino que es acerca de quién va a gobernar Chile después de este periodo desastroso de Piñera, quién va a gobernar Chile después del estallido social, quién va a gobernar Chile después de la primera convención constitucional elegida democráticamente, quién va a gobernar Chile para implementar esa constitución, la primera democrática. Yo quiero plantear que, perdonen que me dé la vuelta, pero como pueblo tenemos un problema de unidad, como pueblo tenemos un problema de falta de proyecto. Está muy claro qué cosas no nos gustan, que es eso que nosotros llamamos neoliberalismo, radical, hipercompetitivo, que nos llevó a una sociedad del consumo, que tenía como único fuente de desarrollo el pedir préstamos a los bancos y destruir el medio ambiente, y llegó un día en que sencillamente hay que pagar los créditos y nos dimos cuenta que no nos habíamos desarrollado, sino que simplemente habíamos pedido mucha plata prestada y hoy día hay que devolverla. El conflicto de eso es que ya sabemos qué es lo que no nos gusta, pero Chile todavía no tiene una claridad, un proyecto político, una unidad en torno a un proyecto con respecto a qué es lo que sí quiere construir de manera posterior a aquello. Y en eso hay partidos, creo yo, que están más sintonizados con la demanda ciudadana, dentro de ellos el Frente Amplio, en donde, si me permite hacer un comentario, las ideas del Frente Amplio, no así el Frente Amplio, pero las ideas del Frente Amplio han crecido mucho en la sociedad durante los últimos años. Si uno analiza las protestas de octubre, las demandas que habían, y uno mira detenidamente el programa del Frente Amplio, es muy impresionante. Todo lo que se está discutiendo ahora estaba allí contenido. ¿Por qué hago esa explicación larga? Porque en el fondo, sea quien sea el presidente de Chile o la presidenta de Chile en el próximo periodo, va a tener que construir un proyecto político expresado en un programa que hoy día no existe. Y va a tener que convencer a un pueblo que va a tener que defender en las calles, en sus casas, en sus conversaciones cotidianas, ese programa de gobierno, y esa unidad no existe. Y va a tener que gobernar con y aquí viene la parte importante, va a tener que gobernar con una coalición política que hoy día no existe. ¿Por qué digo eso? Porque ya a estas alturas del partido yo tengo claridad de que el Frente Amplio no alcanza, por su extensión, por su magnitud, por su envergadura, para poder gobernar el país. Por lo tanto, si llegara a ganar una presidencial, tiene que gobernar con otros. El Partido Socialista tampoco alcanza. El Partido Comunista tampoco alcanza. Nadie por sí solo. La derecha no alcanza por una razón. La derecha no alcanza por una razón muy sencilla. Las ideas de la derecha son las ideas contrarias a las ideas del pueblo. Eso ya quedó expresado. Las ideas de la derecha son las ideas de defensa de los intereses de la oligarquía, principalmente. No toda la derecha, pero principalmente la derecha está abocada a defender los intereses de la oligarquía. El PPD, la democracia cristiana, nadie alcanza por sí mismo a gobernar. Por lo tanto, se tendrá que armar otra coalición. ¿Por qué hago ese punto? Porque hoy día es apresurado decir quién va a ser el presidente sin tener ni de qué se va a tratar la película, ni con quién va a gobernar. ¿Cuándo creo yo que es un buen momento para tomar esa decisión? El 11 de abril, cuando tengamos un montón de información que nos digan los chilenos acerca de cómo querían la Constitución, a quiénes querían de alcalde, a quiénes querían de concejales, a quiénes querían de gobernadores, y también, perdón que sea tan bruto, pero esto hay que sincerarlo, vamos a ver cuánto pesan todas las miles de fuerzas, no miles, pero todas las decenas de fuerzas políticas de oposición que hoy día existen. Entonces yo creo que este no es el momento de tomar esa decisión, sino que es el momento de analizar la situación, de esperar al 11 de abril, de jugársela por la constituyente, desde el Frente Amplio, de jugársela por tener concejales, por tener alcaldes, etcétera, y una vez que cada propuesta política tenga claridad de en qué piso está y en qué piso están los otros, construir esa coalición que va a requerir un candidato.
pero no hay que poner la carreta delante de los bueyes. Ahora, Gonzalo, evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que la gente que nos escucha no puede tener una mirada distinta. Nadie por sí solo es capaz de llevar a cabo una campaña presidencial con posibilidades de éxito. Se necesitan de pactos. Y hay un pacto, ¿no? Entre el Partido Socialista, Partido Radical, el PPD, el llamado Unidad Constituyente. Han levantado ya ellos una candidata, el Partido Socialista ha levantado una candidata, Maldonado se ha declarado como candidato ya ungido por el Partido Radical, tendrá que ir a primaria junto a Heraldo Muñoz, que salió electo en la primaria del PPD. Sabemos lo que hace el Partido Comunista, que ha levantado el nombre de Daniel Jadue. ¿Ustedes están dispuestos, por ejemplo, a ir a una primaria con Daniel Jadue, que aparece, ¿no?, en la cabeza de las encuestas, disputando el primer lugar, primero, segundo, con Joaquín Lavín de manera permanente y Pamela Giles? Es una buena pregunta. Para aclarar, nosotros en este momento como Frente Amplio estamos en una coalición para la constituyente junto al Partido Comunista que se llama Apruebo Dignidad, en donde está la Federación Regionalista Verde, el Partido Comunista, etcétera. Es primera vez que vamos a elecciones con el Partido Comunista, es primera vez que vamos a elecciones con la Federación Regionalista Verde. Fue un esfuerzo de unidad justamente para que la dispersión no ayudara tanto a la derecha. A ver, yo estoy dispuesto a ir a primaria, sí, sin duda. De hecho, aprovecho de decirlo acá, a mí me gustaría para las parlamentarias ir a primaria, no solo con el Pacto Chile Digno, que es el nombre de aquello que contiene al Partido Comunista, sino que también me gustaría ir con quienes se han erigido en otros lugares como movimientos sociales, la lista del pueblo, que está en casi todos los distritos, e inclusive con el Partido Socialista, que yo creo que si bien uno analizara la historia del Partido Socialista es muy compleja analizar, tiene luces y sombras, hoy en día es un partido que yo no quisiera tener en la oposición, es un partido que yo alcanzo a ver la diferencia entre ellos y la derecha. Ahora, con respecto a los que ya ahí respondo la pregunta con respecto a que sí, estaría dispuesto a ir a primarias con Daniel Jadue y quizá también estaría dispuesto a ir a primarias con Paula Narváez, para hacerlo más claro. El problema se torna con la democracia cristiana, porque la experiencia que nosotros hemos tenido en el Congreso entre la democracia cristiana y el Partido Socialista son dos experiencias muy distintas, al menos en este último periodo. Puede ser que en los 90 haya sido de otra forma, etcétera. Pero la experiencia que hemos tenido es que la democracia cristiana, finalmente en su directiva expresada por Fuad Chaín, es un proyecto de auxilio a la fuerza de la derecha, es un partido que funciona como una fuerza auxiliar del gobierno del presidente Piñera, y nosotros entendemos que el gobierno del presidente Piñera es aquello que le hace mal al país. Por lo tanto, se produce un problema matemático. Tú quieres hacer primaria para maximizar las opciones de un sector, para maximizar las opciones de un conjunto de ideas. Sin embargo, uno podría discutir si la democracia cristiana comparte ese conjunto de ideas o si es que la democracia cristiana de hecho representa las ideas contrarias. Ahí vamos a tener que ir armando los pactos. Ahora, un último comentario, Vladimiro, si usted me lo permite, con respecto a la relación entre el Frente Amplio y el Partido Comunista, que mucha gente la ha criticado. ¿Usted sabe, Vladimiro, dónde conocí yo a la gente del PPD? No sé dónde conoció Gonzalo Vinter a la gente del PPD. A la en el Congreso los conocí. Ah, en el Congreso. Los conocí en el Congreso. ¿Dónde conocí a los diputados de la democracia cristiana? Los conocí en el Congreso, obvio. ¿Dónde conocí yo a Camila Vallejo? No la conocí en el Congreso. En la universidad. La conocí literal. ¿Cómo? En la universidad, en las marchas. Literalmente, la primera vez que conversé con ella, le pasé bicarbonato, porque pasó un zorrillo, nos llenó de gas lacrimógeno cuando estábamos hace 15 años luchando por una educación pública gratuita y de calidad. A Luis Mesina, yo no lo conocí en el Congreso cuando fue a presentar el proyecto de Noma AFP, lo conocí hace 12 años en una asamblea de estudiantes organizados contra el neoliberalismo, más la naciente en esa época coordinadora Noma AFP, que tenía como a 5 personas. Entonces, también hay que sincerarle a la gente que ahí hay propuestas, ideas y proyectos que vienen cuajando hace 15 años y que no tienen una relación directa con lo que es la exconcertación. Yo estoy dispuesto a dialogar con ellos, estoy dispuesto a ir a primarias con el Partido Socialista, etcétera, pero hay que explicar que mientras unos estaban gobernando, habíamos otros que estábamos en otro momento, y son trayectorias humanas también que se juntan, y las trayectorias humanas
tienen una incidencia en la política. Los temas son inagotables, Gonzalo, sin ninguna duda. Sí. Yo te quiero agradecer el hecho de que nos hayas permitido dialogar en esta oportunidad, aceptar la invitación de Polar Comunicaciones y Buenos Días Región para dirigirte a la comunidad de Magallanes, para que los habitantes de Magallanes conozcan también otras miradas de actores políticos que están tratando de impulsar, ¿no? Cada uno con las percepciones que se puede tener frente a lo que queremos nosotros todos. Yo creo que todos buscamos, ¿no? Por distintos caminos, la dignidad de la mayoría, la totalidad de las chilenas y chilenos, y esencialmente que todos tengamos acceso también a la felicidad, que no sea el privilegio de unos pocos. Hasta otra oportunidad, Gonzalo, y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Vladimiro, muchas gracias a todo Radio Polar, y un abrazo a toda la gente linda de Magallanes, esa región hermosa que siempre guardo en mi recuerdo, y a todos mis amigos de Magallanes, que no son pocos. Chao, Gonzalo. Chao. Hasta la próxima, Gonzalo Pinter Echeverri, diputado por el distrito número 10 del Gran Santiago, estaba con nosotros en Buenos Días Región, cuando el reloj ya nos acerca a las 9 de la mañana con 29 minutos. Un breve alto y tenemos más. Continúe en nuestra compañía.